Hola, en este video vamos a platicar del concepto de curvatura, vector normal unitario y el círculo osculador. Y en la segunda parte del video veremos los otros temas. Comenzamos con el concepto de curvatura. Curvatura, su letra es kappa. Kappa es una letra griega que se pronuncia acá, es la que le corresponde. Kappa, la curvatura, es igual a 1 sobre la rapidez por la magnitud de la derivada del vector tangente unitario con el tiempo. Esa es la fórmula para kappa. Físicamente lo que kappa representa es si la trayectoria que estamos viendo la estuviera siguiendo un carro, kappa representa el giro o la inclinación del volante. Si el objeto quiere irse, por ejemplo, en línea recta, si un carrito quiere irse en línea recta, el volante tiene que ir apuntando en esa dirección. No tienes que girar el volante en ninguna dirección. Un kappa de 0 hace que se vaya en línea recta. Si tú tienes aquí el volante, vamos a mejorar eso. Si aquí está el volante, aquí están las manos. Perdón, no soy el mejor en cosas artísticas. Si tú no mueves ese volante, te vas a ir en línea recta. Tú este volante lo giras poquito, de manera que tengas el volante ahora sí. Vas a dar una vuelta en esa dirección. Lo giras más pronunciadamente, vas a girar más empinado, más inclinado, y tu giro va a ser diferente. Entonces, mientras mayor sea el kappa, mayor está inclinado ese volante. Por ejemplo, si la trayectoria del carro fue más o menos así, el kappa es pequeño. Si fuese un kappa de 0, se iría hacia allá, en línea recta. Para hacer esto, tú necesitas girar un poquito tu volante, el kappa es pequeño. Pero si tú quieres hacer esto, entonces el volante tiene que estar más inclinado, dando vueltas hacia la izquierda, y el kappa sería mayor. Entonces, más kappa, más inclinación en el volante. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que queremos saber, pues calculemos primero kappa a lo largo de una línea recta. Si tú recuerdas, en 3 dimensiones, las ecuaciones de la recta son, vamos a ponerle aquí un primer ejemplo. Vamos a ver qué pasa en un ejemplo 1 sobre una recta. Entonces, R de t es igual a, si recuerdas, R de t es R sub 0 más TB. Entonces, 4 más 2t, 1 menos t, 3t, es una recta. Yo espero me puedas decir que el punto inicial de esta recta es el 4, 1, 0 y está paralela al vector que lo dirige, 2 menos 1, 3. Vamos a suponer que tenemos esta recta y queremos calcular su kappa, o demostrar más bien que el kappa es 0 porque es una línea recta. Aquí dice cómo calcular kappa. Entonces, para poder utilizar esa fórmula, voy a necesitar la velocidad y la derivada del vector tangente unitario. Si recuerdas, la velocidad se forma derivando la posición. La derivada de 4 más 2t es 2, menos 1 y 3. Que de hecho es el vector v que la dirige. Entonces,
Ahora en retrospectiva, sabemos que cuando estábamos platicando de rectas y hablábamos del vector que la dirige, estábamos hablando de su velocidad. Ahora, calculemos la rapidez. La rapidez es la raíz cuadrada de 4 más 1 más 9. Esto es raíz de 14. Luego calculamos el vector tangente unitario. El vector tangente unitario es el vector velocidad entre su rapidez, o sea, hecho unitario. Por lo tanto, nos queda 2 sobre raíz de 14, menos 1 sobre raíz de 14, 3 sobre raíz de 14. Lo siguiente que necesito para esa fórmula es la derivada de este vector tangente unitario con respecto al tiempo. Para yo sacar la derivada de este vector, pues de nuevo derivo cada componente. La derivada de cada componente es de 0. Por último, necesito la magnitud de la derivada de t mayúscula, o sea, la magnitud del vector anterior, o sea, raíz cuadrada de 0 más 0 más 0, pues 0. Por lo tanto, kappa vale 1 sobre la rapidez, que es raíz de 14, aquí voy, por la magnitud de este vector por 0. Kappa es 0. Por cierto, kappa no es un vector, kappa es un número. Fíjate que nos lleva una flecha arriba. Kappa mide qué tan inclinado está el volante. 0, porque sabíamos que a lo largo de una recta la inclinación tiene que ser 0. Hagamos otro ejemplo. Ok, vamos a suponer que queremos hacerlo a lo largo de un círculo, simplemente en el plano cartesiano. Vamos a suponer que queremos un círculo de radio 2. Esta es la trayectoria que está tomando el carrito. Un círculo de radio 2. Entonces, quiero que me des tu aproximación o que pienses tu aproximación de cuál va a ser la curvatura. ¿Cómo tiene que estar el volante para que la persona aquí en el carrito, yendo en esa dirección, haga ese círculo de radio 2? Espero que al menos estemos de acuerdo que el volante tiene que estar fijo a la misma inclinación, tiene que estar siempre volteado de la misma manera, porque si nosotros le movemos el volante, si primero está corto y luego está largo, sería otra figura. La capa va a ser constante. Vamos a calcularla. Lo primero que necesito que me digas es, o que pienses, es la ecuación de posición de ese círculo de radio 2 que inicia en el 2,0 y gira en contra de las manecillas del reloj. La ecuación vectorial de ese círculo es 2 coseno de t, 2 seno de t, porque está centrado en el origen, inicia en el 2,0 y gira en contra de las manecillas del reloj. Y para que le dé toda la vuelta, sabemos que t tiene que ir desde 0 hasta 2pi. Lo siguiente que tengo que calcular es la velocidad. La velocidad es la derivada de la posición, menos 2 seno de t, 2 coseno de t. Después necesito la rapidez. La rapidez es la raíz cuadrada de 4 seno cuadrado de t más 4 coseno cuadrado de t.
La rapidez es la raíz cuadrada de 4 que multiplica a seno cuadrado más coseno cuadrado, que es un 1. La raíz de 4 por 1 es 2. Por lo tanto, el vector tangente unitario, que depende de t, es la velocidad entre la rapidez, o sea, este vector dividido entre este número, y nos queda menos seno de t, coma, coseno de t, dividiendo cada objeto entre 2. Lo cual tiene sentido porque nosotros sabemos que es un vector que tiene que medir 1, se llama tangente unitario. Recuerda que el vector tangente unitario nos dice hacia dónde se iría la partícula si sale de trayectoria en algún punto. Ok, y ¿cómo vemos que este vector mide 1? Pues sacando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Para terminar con la fórmula, necesitamos la derivada de este tangente unitario con respecto al tiempo. Fíjate que una t es mayúscula y tiene una flecha arriba, que es el tangente unitario, y otra t es minúscula y no lleva flecha arriba, que es el tiempo. T mayúscula es vector tangente unitario, T minúscula es tiempo. Entonces voy a derivar esto con respecto a tiempo, con respecto a T. La derivada de menos seno es menos coseno y la derivada de coseno es menos seno. Me hace falta calcular la magnitud de la derivada del tangente unitario con respecto al tiempo. La magnitud simplemente es la raíz cuadrada de coseno cuadrado más seno cuadrado con sus iniciales, o sea, simplemente 1. Y si recuerdas de la parte de arriba, te anoté que kappa es 1 sobre la rapidez por la magnitud de la derivada del tangente unitario. Y lo único que tengo que hacer es sustituir. Y me queda que kappa es 1 sobre la rapidez. Aquí está la rapidez. 1 sobre 2 por 1. Kappa es igual a 1/2. Volante tiene que estar inclinado a 1/2. Ese 1/2 es porque pedimos un círculo de radio 2. Si hubiéramos pedido un círculo de radio 3 y hacemos este mismo cálculo, nos daría 1/3. Por lo tanto, concluimos que en círculos, kappa es 1 sobre el radio. Este es importante. Entonces, ahora para un ejemplo 3, pensemos cómo varía el volante de un carro que quiere hacer un círculo de radio 3 contra un carro que quiere hacer un círculo de radio 10. Imagínate que tú estás adentro del carro y quieres hacer este círculo de radio 10. ¿En cuál de los dos casos, él o él, tienes que inclinar más el volante hacia tu izquierda? ¿En cuál caso tienes que mover más tu volante? Espero que estemos de acuerdo que este requiere que el volante esté más inclinado porque tienes que girar más rápido. El radio es solamente de 3 metros. Para hacer este otro de radio 10, tienes que inclinarlo menos porque va casi en línea recta, se está girando muy poquito, se está girando constante, pero muy poquito para darle la vuelta. La inclinación de él es de 1/3, que es 0.33. La inclinación de él es 1/10, que es 0.1. La de él es mayor. Entonces, si la capa es mayor, significa que el volante está más girado. Ahora calculemos un último ejemplo. Esta vez vamos a hacerlo en el graficador. Vemos. Aquí estamos yendo. Entonces, vamos a suponer
que simplemente nos interesa la parábola más sencilla. Y es igual a x al cuadrado. Imagínate que nosotros tenemos esta parábola y vamos a suponer que un carro, como si lo estuviéramos viendo desde el cielo, está haciendo esta trayectoria. En videos pasados, nosotros ya calculamos velocidades y aceleraciones y ya entendemos qué significa eso, así como el vector tangente unitario, etcétera. Ahora, imagínate que yo te pregunto, ¿cómo tiene que estar tu volante aquí en el segundo 1? Aquí, en este punto, 1,1, por ahí pasó ese carrito. ¿Cómo está haciendo su volante? ¿El volante siempre está inclinado igual o va cambiando conforme el carrito hace esta trayectoria? Entonces yo espero que observes que el volante no puede estar inclinado igual siempre, porque si fuese inclinado igual siempre, haría un círculo. Si tú te fijas, la persona que viene en esta trayectoria tiene el volante casi en línea recta y conforme se está acercando a esta parte, está girando su volante más hacia su izquierda, a este punto más bajo, donde parece que es cuando lo tiene más girado hacia su izquierda, y entonces empieza a dar vuelta y conforme va en esta dirección lo empieza a enderezar, al menos así se dice coloquialmente en español. Empiezas a enderezar el volante porque ya no necesitas dar la vuelta tan empinada, vas llevándote en línea recta. Entonces vemos que kappa va cambiando. Para esta parábola, kappa cambia conforme pasa el tiempo. Entonces nosotros podemos decir que kappa depende del tiempo. Me preguntas el kappa en este punto, que es poquito, o en este punto, que kappa va a ser mucho, o en este punto, que kappa va a ser menos, en cada punto kappa va a ser diferente. Entonces vamos a suponer que queremos calcular kappa. Para empezar entonces, necesitamos, vamos a mover para acá, necesitamos la función de posición para esa parábola. Esa parábola en ecuaciones cartesianas se llama y igual a x al cuadrado. Pero tenemos que usar la fórmula de kappa que dice que kappa es igual a 1 sobre la rapidez por la magnitud de la derivada del vector tangente. Por lo tanto, necesitamos convertir esto a cosas de t, necesitamos parametrizarlo. Para nosotros parametrizar esta parábola, dijimos que la manera más rápida de parametrizar r de t es t, coma, o sea que x valga t, y aquí va a ir lo que valga y, pero en lugar de decir x decimos t. En este caso sería t, t cuadrada. Y después nosotros le pondremos los límites a t que queramos. En este caso, si queremos que la parábola sea infinita, pues le damos desde menos infinito hasta infinito, o desde menos 5 hasta 5, tú escoges. Si graficamos esa función, paréntesis t, t cuadrada, aquí abajo nosotros podemos decir de dónde a dónde. Fíjate que en este bloquecito azul, aquí abajo, está la que corresponde de 0 a 1. Si le pusiera de 0 a 2, llegaría hasta acá. Esta es la que va de 0 a 2. Esto en azul es la trayectoria del carro sobre esa parábola desde el segundo 0 hasta el segundo 2. Yo le doy desde menos 2 a 2, va a ser toda esa parte. Si le doy de menos 5 a 5, parece que es toda, pero no, solamente cubre desde el segundo menos 5 hasta el segundo 5, esta que está en azul. Entonces, los tiempos nosotros los escogemos. La función de posición r de t nos dice dónde se encuentra la partícula en tal tiempo. Por ejemplo, si le preguntamos
¿Cuánto es R de 1? R de 1 dividido aquí nos da 1,1. Lo que nos dice es que después de que ha pasado un segundo, se encuentra en el 1,1. Ahí es en el tiempo un segundo. Si le hubiéramos preguntado R de 2, esto es igual a, aquí sustituimos t con 2 y tendríamos un 2,4. El 2,4 es este de aquí. Aquí se encuentra en el segundo 2. Aquí se encuentra en el segundo 1. Aquí se encuentra en el segundo 0, porque ya hemos visto que está yendo más rápido. Recorre esto en un segundo y luego en 2 segundos ya está acá, etc. Entonces, ya que entendemos esta R de t, calculemos los otros objetos para encontrar ya kappa. Lo siguiente que necesito es la velocidad. La velocidad es la derivada de la posición, 1,2t. Lo siguiente que necesitamos es la magnitud de la velocidad, que se llama rapidez. La raíz cuadrada de 1 más 4t cuadrada. Lo siguiente que necesitamos es el vector tangente unitario de mayúscula, que se forma dividiendo la velocidad entre la rapidez. Voy a dividir a 1 sobre él y de una vez lo voy a poner en forma de fracción como a la 1/2 y lo voy a subir con el signo contrario a su exponente. Entonces me va a quedar 1 más 4t cuadrada a la menos 1/2, coma 2t sobre 1 más 4t cuadrada a la 1/2. Esto es brincándome pasos porque tenemos poco espacio. Entonces el primero fue 1 sobre la raíz, que queda de esa manera, y el otro es 2t sobre la raíz. Me hacen falta dos cosas, la derivada de ese vector y luego la magnitud de eso que obtengan. Entonces necesito primero la derivada de este vector tangente unitario al tiempo. Para derivar esto, pues necesitamos derivar cada elemento. Aquí lo voy a hacer en chiquito con otro color. Para el primer objeto, la derivada va a ser menos 1/2, que multiplica a 1 más 4t cuadrada, a la menos 1/2 menos 1, que es a la menos 3/2, por la derivada de lo de adentro, que es 8t cuadrada. La derivada de u a la menos 1/2 es menos 1/2, u a la menos 1/2 menos 1 por la derivada de lo de adentro. Nosotros simplificamos esto, nos va a quedar menos 4t cuadrada sobre 1 más 4t cuadrada a la 3/2, bajándolo al denominador con el signo contrario de su exponente. ¿Ves? Ok, vamos a borrar eso. Y ahora voy a sacar la segunda derivada. Más bien la derivada de del segundo componente. En el segundo componente también lo podría subir con el signo contrario, pero se me hace más sencillo dejarlo de esa manera y usar la regla de la división. La regla de la división dice el de abajo, 1 más 4t cuadrada a la 1/2, por la derivada de la de arriba, 2, menos la de arriba, ¿eh? Por la derivada de la de abajo. La derivada de la de abajo es 1/2 que multiplica a 1 más 4t cuadrada a la menos 1/2. Estamos derivando este de aquí abajo. La regla es 1/2 por
el objeto, 1 más 4t cuadrada a la 1 medio menos 1 por la derivada de lo de adentro, que es 8t. Todo sobre el de abajo al cuadrado, 1 más 4t cuadrada a la 1 medio al cuadrado, pues nos queda la 1. ¿Sí? Ahora, para simplificar esto, voy a multiplicar arriba y abajo, todo arriba y todo abajo, lo voy a multiplicar por 1 más 4t cuadrada a la 1 medio. 1 más 4t cuadrada a la 1 medio, porque se van a simplificar algunas cosas. Voy a hacer grande mi línea de la división. Y abajo me queda 1 más 4t cuadrada. Aquí tengo a la 1, aquí tengo a la 1 medio. Mismas bases, se suman los exponentes y me da 3 medios. Ahora veamos el numerador. En el numerador, como está este signo negativo, este objeto lo va a multiplicar a él y lo va a multiplicar a él. A la hora de multiplicar el primero, fíjate que aquí tenemos el mismo objeto a la 1 medio y a la 1 medio. Por lo tanto, me queda 1 más 4t cuadrada a la 1 por 2. ¿Sí? Ahora, para la segunda parte, cuando yo multiplico a él con él, veo que es la misma base y que al sumar los exponentes me va a dar el objeto a la 0, o sea, un 1. O sea que él se cancela. Cuando multiplica el segundo objeto, se cancela. Por eso la idea de multiplicar estas cosas en morado, porque se van a cancelar y va a simplificar. Así es que si se cancela y también se cancelan estos dos, me va a quedar menos 8 cuadrada. El menos ahí está. Los 12 se cancelaron. La t por 8t, 8t cuadrada. Y que la que tenemos arriba, así se queda. Si quieres aquí, puedes pausar y tú sacar la derivada para que veas que sin brincarte pasos llegas a la misma respuesta. Por último, esto de aquí se puede, distribuyendo el 2, se puede simplificar como 2 más 8t cuadrada. Así es que arriba tengo 2 más 8t cuadrada menos 8t cuadrada. Y terminamos y se simplifica simplemente como 2 sobre 1 más 4t cuadrada a la 3 medios. Esa derivada fea complicada se simplifica en esto. 2 sobre 1 más 4t cuadrada a la 3 medios. Está el mismo denominador que el primer elemento. Voy a borrar entonces los cálculos del lado derecho. ¿Okay? Para utilizar esta fórmula, ya nada más nos falta una cosa. Nos falta la magnitud de eso que pusimos abajo. Lo voy a poner en chiquito. Derivada de t con respecto al tiempo, magnitud. Y nosotros sabemos, la magnitud va a ser la raíz cuadrada del primer objeto al cuadrado más el segundo objeto al cuadrado. El primer objeto al cuadrado, lo pongo por acá, pues tengo que elevar al cuadrado arriba y al cuadrado abajo. Elevando el cuadrado arriba me da 16 cuarta. Y abajo me queda 1 más 4t cuadrada. A la 3 medios al cuadrado se multiplican los 3 medios por 2 y nos queda a la 3. Más el cuadrado del segundo objeto es 4 y abajo 1
más 4t cuadrada al cubo. Y nosotros queremos la raíz cuadrada de este. Así es que hay que simplificarlo. Como está el mismo denominador, lo podemos dejar como 1 más 4t cuadrada al cubo, es el mismo denominador. Y arriba tengo que sumar 16t cuarta más 4. Le voy a factorizar un 4 que multiplica a 1 más 4t. A ver qué pasó. Debe de haber un error. Este tiene que ser solamente menos 4t. Sí, aquí me equivoqué. Déjame arreglarlo poquito. Cuando calculamos nosotros lo obtuvimos de derivar este. A la hora de derivar ese, nos queda menos un medio que multiplica a 1 más 4t cuadrada a la menos 3 medios por la derivada de lo de adentro, que es 8t. Él baja el denominador y menos un medio por 8t es menos 4t, no menos 4t cuadrada. Es que déjame arreglar esto. Este no va allí. Solamente menos 4t. Me equivoqué. Menos 4t. Por lo tanto, acá tiene que ser al cuadrado. Menos 4 por menos 4, 16. Y t por t, t cuadrada. Entonces tiene que ser t cuadrada. Ahora, los intercambié de lugar, pero si te fijas es lo mismo. 4 por 1 es este 4 y 4 por 4t cuadrada es este 16t cuadrada. ¿Por qué lo anoté en ese orden? Para que tú te des cuenta que es el mismo objeto, por lo tanto se va a poder calcular. Entonces, tenemos la raíz de eso. Cancelamos los objetos y te va a quedar raíz de 4 sobre 1 más 4t cuadrada al cuadrado, porque uno de ellos se va a cancelar con uno de ellos. Es el mismo objeto. Y por último, si le sacamos raíz cuadrada arriba y abajo, nos queda 2 sobre 1 más 4t cuadrada. 2 sobre 1 más 4t cuadrada, porque si le sacamos la raíz de 4 nos queda 2, y la raíz de ese objeto al cuadrado, pues es simplemente el objeto. Por lo tanto, ya terminamos. Ya tenemos todos los elementos para encontrar la capa de la parábola. Ya podemos concluir que capa de la parábola es 1 sobre la rapidez. La rapidez es 1 más 4t cuadrada a la 1 medio. Esa es la rapidez, ¿verdad? Aquí está. 1 más 4t cuadrada a la 1 medio. Y falta multiplicarlo por la magnitud de la derivada del tangente unitario. O sea, por 2 sobre 1 más 4t cuadrada. Y entonces concluimos que capa es igual a 2, a multiplicar el 1 por 2 arriba, y abajo 1 más 4t cuadrada a la 3 medios, porque tenemos un objeto a la 1 medio y otro objeto a la 1. Entonces, el ejercicio nos pide, si nos interesa calcular la curvatura, esta es la fórmula para la curvatura. Todo lo que está anterior a esto son los pasos intermedios.
esta es la fórmula para la curvatura. Y fíjate que esta curvatura nt depende en el tiempo que tú preguntes, como ya lo sabíamos. Por ejemplo, si yo quiero calcular la curvatura aquí, sé que ese tiempo es el segundo cero. Así es que si yo sustituyo un segundo cero, me va a quedar 2 sobre 1 más 4 por 0 al cuadrado a la 3 medios. Le pones ese cero, vas a ver que te va a quedar 2 entre 1 o 2. Y la curvatura es de 2. En el segundo 1 o en el segundo 2, voy a hacer ahora el segundo 2. Esperamos que en el segundo 2 sea igual que 2, más o menos que 2. Esperamos que sea menos que 2. Sabemos que se tiene que acercar a 0 porque se está acercando más a ser una línea recta. Vamos a ponerlo en la calculadora. Si le sustituimos un 2, me va a quedar 2 entre 2 entre 2 al cuadrado, 4 por 4, 16 y 1, 17. 17 raíz de 17. 2 entre 17 raíz de 17, que es 17 a la 3 medios, me da punto 029. Punto 029. La capa que está en el segundo 2. ¿Cuál es tu aproximación para esta capa en el segundo 1? Sabemos que tiene que estar entre el 2 y el 1 y está más pegado al 2. Veamos cuánto nos da en el segundo 1. Sustituyendo con un 1, nos queda 2 entre 5 raíz de 5. Punto 17,9. Punto 17,9. La capa aquí es de 2 sobre 5 a la 3 medios. Y por simetría aquí igual, es de punto 179 y aquí de punto 029. Entonces en esta dirección, capa va creciendo porque está girando su volante a la izquierda. Ya que llega a esa capa máxima de 2, en ese punto más bajo de la parábola, empieza a enderezar el volante y el capa va disminuyendo. Ya encontramos el capa. Memorízate este capa de 2 sobre 5 raíz de 5 o 5 a la 3 medios. Porque con eso voy a pasar al siguiente tema que se llama círculo osculador. Entonces, capa, bueno, vamos a anotarlo aquí mismo. El capa es de 2 sobre 5 a la 3 medios. Ahora vamos a... me preocupa borrarlo todo. Necesitamos... Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahorita en pausa. Vamos a ver el siguiente tema y luego voy a regresar a hacer el círculo osculador. Entonces, necesitamos recordar esta capa. Para el círculo osculador voy a necesitar también N. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a pasarnos al pizarrón. Ok. Entonces,
Platiquemos ahora del vector normal unitario. Hasta ahorita solamente habíamos diseñado el vector tangente unitario. El vector tangente unitario sabemos que se calcula dividiendo la velocidad, depende del tiempo, entre su rapidez. Y más importante, sabemos lo que él representa. Él representa el vector unitario hacia donde sería la partícula si se sale de trayectoria. Por lo tanto, en el ejercicio que ya habíamos hecho en 3 dimensiones de la espiral, o aquí, nosotros habíamos dicho que conforme pasa el tiempo, el objeto se va moviendo. A partir de allí empieza a girar. Y habíamos dicho que el vector B es el vector de velocidad a donde se va si se sale de trayectoria. Si nosotros hacemos que ese B mida 1, si lo dividimos entre su magnitud, vamos a encontrar un vector. Voy a usar negro. Un vector hacia acá que apunta en la misma dirección, pero que mide 1. Ese es el vector tangente unitario. Conforme el objeto está dando vuelta, hay un vector hacia adentro perpendicular al vector tangente unitario, que es el vector normal unitario. Si tú imaginas un avión que va a hacer este movimiento y aquí viene el avión, entonces el vector tangente unitario apunta hacia el frente. El vector tangente unitario siempre apunta hacia el frente. Cuando el avión ya está por aquí, su vector tangente unitario ahora apunta hacia allá. El vector tangente unitario apunta hacia donde iría si se sale de trayectoria. Para que no se salga de trayectoria, tiene que haber un vector que apunta hacia adentro, un vector de la fuerza o de la aceleración, un vector normal unitario que sea perpendicular con T. Aquí a perpendicular con T apunta N. O sea, si tú haces una posición de avión, la N apunta hacia tu izquierda si estás dando vuelta hacia tu izquierda o hacia la derecha si estás dando vuelta a tu derecha. Entonces el vector N apunta hacia el centro de la curva, esencialmente hacia donde se tiene que aplicar la fuerza para que no se salga. Tiene que ser perpendicular a T, hacia adentro de donde está girando. Si fuera viceversa, si está haciendo esto el avión o el carrito, etcétera, entonces el vector tangente apunta hacia el frente, este es T, el vector N hacia este lado, perpendicular, nada más. Para nosotros encontrar a ese vector, vamos a usar la fórmula que N, ese vector normal unitario, es la derivada del tangente unitario con respecto al tiempo sobre su magnitud. N es la derivada del vector tangente unitario sobre su magnitud. Entonces, pues ya con esto podemos resolver los ejercicios del libro. Vámonos a la página 765. Okay. Vamos a buscar uno que pida del círculo osculador para explicarlo.
Bueno, hagamos el ejercicio 1. En la página 765, el número 1 dice R de t, función posición, es t, coma, logaritmo natural del coseno de t. Recuerda que esa es la notación que usamos aquí. En lugar de I y J, le ponemos los objetos entre comas, donde t está entre menos pi medios y pi medios. Fíjate que dice entre sin incluirlo, porque en pi medios, coseno de pi medios es cero y logaritmo de cero no se puede preguntar, no está definido. Entonces, vamos a ver primero de qué figura estamos tratando. T, logaritmo de coseno de t con esos tiempos. Como está en dos dimensiones, nos vamos a pasar a Desmos. Vamos a graficar esa función. Paréntesis, t, logaritmo natural de coseno de t. Desde, vamos a ver qué pasa si le ponemos desde menos pi medios hasta pi medios. Porque veo que aquí Desmos lo pone con mayor o igual que. Vamos a ver si no causa conflicto. No, no causó conflicto. La figura de la que estamos hablando. Entonces, nos están pidiendo que obtengamos el vector tangente unitario, el normal y capa para las curvas. Entonces, vamos a suponer que yo me pregunto dónde se encuentra la partícula en el segundo cero para ir identificándolo. Mira que puedo yo utilizar tiempos desde menos pi medios, que es menos 1.57 segundos, hasta 1.57 segundos. Entonces yo podría preguntarle dónde se encuentra en el segundo cero. Sustituyendo r de cero, me va a quedar 0, logaritmo natural de coseno de 0, que es un 1, y logaritmo de 1 es un 0. Es que ya entendí que aquí en la parte de arriba es el segundo cero. Ahora vamos a suponer que quiero saber dónde se encuentra en el segundo punto 5. Para saber dónde se encuentra en el segundo punto 5, va a ser punto 5, logaritmo natural de coseno de punto 5. Lo podemos poner en la calculadora o simplemente utilizar aquí ya el graficador que nos lo va a dar. Voy a graficar el punto 5, logaritmo natural del coseno de punto 5. ¿Okay? Este punto que se graficó aquí es donde se encuentra después de que pasó medio segundo. Aquí está en el segundo 0, en el segundo punto 1, punto 2, punto 3, punto 5, ahí se encuentra. Y si quisiera preguntarle dónde se encuentra en el segundo 1, pues sería 1, logaritmo natural de coseno de 1. Vamos a ver dónde se encuentra.
punto negro. Ok. Entonces, aquí se encuentra en el segundo 0, aquí en el punto 1, aquí en el punto 2, aquí en el segundo punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9. Aquí se encuentra la partícula después de que ha pasado un segundo. Entonces, nos va a interesar saber, por ejemplo, en ese segundo 1, voy a calcular varias cosas de esta curva. Voy a preguntar, si la partícula viene en esa trayectoria y se sale de trayectoria, ¿hacia dónde iría? Si se sale de trayectoria, ¿hacia dónde tiene que aplicar la fuerza? ¿Quién es el vector tangente unitario? ¿Quién es el vector normal unitario? ¿Cómo está el volante de este carrito en este punto? Porque igual que la parábola anterior, entendemos que aquí la capa va a ser muy alta y conforme se vaya pasando en esta dirección, va a ir enderezando el volante, porque vemos que conforme pasa el tiempo se va casi en línea recta. Entonces nos vamos a preguntar estas cosas. Pasémonos entonces al pizarrón. Entonces, ya entendemos que para ese ejercicio 1, ¿qué significa R de T? ¿Qué significa esos tiempos? ¿Por qué no está incluido el igual? ¿Y para qué me sirve R de T? R de T me sirve para saber dónde se encuentra la partícula en el tiempo que tú preguntes. Ahora vamos a ver el vector velocidad. La velocidad es la derivada de la posición, 1, la derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre eso, por la derivada de u, que es menos seno de t. Y esto lo simplifica como menos tangente de t. Seno entre coseno es tangente y con su negativo. Esta es la velocidad. ¿De qué me sirve la velocidad? De que si yo pregunto, por ejemplo, p de 1, va a ser 1, menos tangente de 1. Tangente de 1 en radianes es 1.56. Entonces, 1.56. ¿De qué me sirve eso? Ese 1, menos 1.56, que si yo me vengo aquí al graficador, a la gráfica, si la partícula se sale de trayectoria en el segundo 1, o sea, aquí, el vector va a ser, dijimos que la velocidad en el segundo 1 era 1, menos 1.56. Por lo tanto, a partir de donde está esa partícula, me tengo que mover una unidad hacia la derecha, hasta aquí, y 1.56 unidades hacia abajo. Y si le sumo a este, es un punto 6. Entonces, menos 1.6 menos 0.6, redondeando este a 1.6, me va a dar menos 2.2. Entonces, si me voy aquí al menos 2.2, hacia este punto tengo que dibujar la flecha que sale a partir de ese punto donde se encuentra. Entonces, si la partícula está aquí, se va a mover en esa dirección si se sale de trayectoria. Para eso sirve el vector de velocidad. Lo siguiente que calculamos es la rapidez. La rapidez es igual a la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrada
de t. Cuadrado de uno más el cuadrado del otro. 1 más tangente cuadrada de t es una identidad, es secante cuadrada de t. Por lo tanto, la raíz de eso es secante de t. ¿De qué me sirve eso? Que si yo quiero la rapidez en el segundo 1, simplemente va a ser secante de 1. Si queremos calcular cuánto es secante de 1, es 1 sobre el coseno de 1, porque secante es 1 sobre coseno. 1 sobre el coseno de 1 es 1.85. Este es aproximadamente 1.85. Significa que en la figura en la que estábamos, si la partícula se sale de trayectoria, dijimos que se iba a mover para allá, 1 para acá y 1.56 hacia abajo. Lo que mide este vector es la rapidez. Ese vector mide 1.85. Significa que si se sale de trayectoria, se va a ir en esa dirección a 1.85 metros por segundo, o lo que la X mida. Si la X mide metros, sería 1.85 metros por segundo, según las unidades. Para eso me sirve la rapidez, para que me diga qué tantos metros conforme pasa el tiempo. Ahora también puedo calcular yo la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad, o sea, 0, menos la derivada de tangente secante cuadrada. Esta es la aceleración. Es que si yo pregunto cuánto es la aceleración, vamos a otro. ¿Cuál es la aceleración en el segundo 1? La respuesta es 0, menos secante cuadrada de 1, que es aproximadamente 0, Vimos que secante de 1 es 1.85. Lo acabamos de calcular ahorita. Secante cuadrada es elevar eso al cuadrado. Pues, 3.42 y con el negativo de afuera, menos 3.42. ¿Qué significa eso de nuevo? Nos vamos aquí a la gráfica. Significa que si la partícula se encuentra aquí, no queremos que salga de la trayectoria, la aceleración el segundo 1 dijimos que era 0, menos 3.42. Por lo tanto, a partir de este punto, tengo que dibujar el vector 0 menos 3.42, o sea, 0 a la izquierda o a la derecha y 3.42 hacia abajo. O sea, a partir de este punto 6, pues va a llegar exactamente hasta el menos 4. La aceleración apunta hacia abajo y está muy grande este vector. ¿Por qué está tan grande? Porque hay mucha fuerza que está yendo en esta dirección para que haga esta trayectoria. Si la fuerza sea menor, haría otra figura diferente. Entonces ya entendemos que hacia acá tiene que apuntar la aceleración y hacia acá dijimos que era el vector velocidad. Y si hacemos que el vector velocidad mida 1, no el 2 punto algo que calculamos, encontramos el vector tangente. Y perpendicular a este vector tangente unitario vamos a encontrar n. Ahorita llegamos a eso. Ok.
Entonces, lo siguiente que podemos calcular con esto es el vector tangente unitario. El tangente unitario es la velocidad entre la rapidez. Por lo tanto, tengo que dividir a este vector entre este número. El primer objeto es 1 sobre secante, que sabemos que se simplifica como coseno. Y el segundo objeto es tangente entre secante, lo voy a simplificar. Tangente es seno sobre coseno. Y secante es 1 sobre coseno. Quiero dividir tangente entre secante con el negativo. Multiplico el por el arriba y el por el abajo y veo que me va a dar seno. Entonces, entre secante es seno con su negativo. ¿De qué me sirve esta t? Ya lo mencionamos. Apunta en la misma dirección que la velocidad, pero mide solamente 1. Lo siguiente que podemos calcular es la derivada de t mayúscula con respecto al tiempo. Simplemente hay que derivar esto y nos da menos seno de t menos coseno de t. Este es un paso intermedio, no tiene una interpretación geométrica la derivada de t mayúscula. Con esto yo ya puedo formar n. Dijimos que n, nos falta la magnitud. Esto de aquí, que no nos distrae. Entonces, falta la magnitud de la derivada de t mayúscula con respecto al tiempo. Magnitud es la raíz cuadrada del primer objeto al cuadrado más segundo objeto al cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado es un 1, por lo tanto este es un 1. N, ahora sí, que depende de t, es el entre él, o sea, simplemente menos seno de t, menos coseno de t. Si nosotros preguntamos cuánto es n de 1, pues la respuesta es menos seno de 1, menos coseno de 1. Esto es aproximadamente seno de 1 punto 84 con negativo y coseno de 1 punto 54 negativo significa menos punto 84 menos punto 54. Tengo que dibujar un vector a partir de este punto, menos punto 84 y menos punto 54. Más o menos por aquí va a apuntar el vector n, que nosotros ya sabíamos que es perpendicular con el vector t. El vector n se apunta hacia el centro de la curva, perpendicular a t. Entonces, fíjate ya cuántas cosas le podemos sacar a la función r de t. Llevamos hasta ahorita la velocidad, la rapidez, la aceleración, el vector tangente unitario, la derivada del vector tangente unitario, la magnitud de la derivada del tangente unitario, el vector normal unitario y kappa. Terminemos este ejercicio con kappa. ¿Recuerdas? Las tres cosas que nos pidieron fueron tangente unitario, vector normal unitario y kappa. Yo estoy haciendo el ejercicio 1. Vas a tener que hacer exactamente esto mismo para el ejercicio 4. Estas 8 cosas. Y entonces, para kappa, pues sé que lo único que necesito es 1 sobre la rapidez
Dijimos que la rapidez era secante de t por la magnitud de la derivada del vector tangente unitario, que es un 1, o sea, por 1, que kappa simplemente es coseno de t, porque un secante es coseno y coseno por 1 es coseno. Recuerda que kappa lo que nos dice es la inclinación del carro, del volante. Por lo tanto, si yo te pregunto capa de 1 es coseno de 1, que ya vimos que coseno de 1 es aproximadamente 0.54. O digamos alrededor de 0.5. Y entonces ahora viene el concepto del círculo osculador, que es lo último que nos hace falta cubrir en este video, y ya terminamos. Si nos vamos para acá, nosotros dijimos, este que está aquí es la trayectoria de un carro dando esa vuelta. Y conforme pasa el tiempo, su vector velocidad, aceleración, tangente unitario, normal unitario, significa cosas diferentes. Ahora, en este punto, el kappa dijimos que era coseno de 1, alrededor de un medio de 0.5. La idea del círculo osculador es preguntarse qué pasaría, porque para que el carro haga esta trayectoria, el kappa, que dijimos que es alrededor de 0.5, va a ir disminuyendo conforme vaya en esta dirección, tiene que ir cada vez más cerca a una línea recta, entonces va haciéndose más pequeño, está enderezando el volante para hacer esta figura. Pero ahora vamos a suponer que el volante se le traba y se queda el volante siempre a 0.54. Si el volante siempre es de 0.54, si el volante es constante, se va a hacer un círculo. Se va a hacer un círculo, tal vez así, ahorita lo calculamos. Se va a quedar haciendo esta trayectoria del carro si mantiene su capa siempre de 0.5. Acuérdate que cuando vimos capa de círculos, vimos que capa era 1 entre el radio, por lo tanto se quedaría haciendo un círculo como de radio 2. Estos son 2 unidades, entonces más o menos aquí a las mismas 2 unidades se quedaría haciendo ese círculo osculador. El círculo osculador, entonces, es el círculo que se forma si la capa se convierte en constante. Esa va a ser nuestra definición. Entonces vamos a calcular ese círculo osculador para esta ecuación aquí. Vamos a dibujar ese círculo. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a anotar. Para el círculo osculador, pues necesitamos la ecuación de un círculo, que si tú recuerdas es x menos h, o x menos x sub 0 al cuadrado, más y menos y sub 0 al cuadrado, es igual a radio al cuadrado. Para yo poder usar esta fórmula, necesito el radio y necesito el centro de ese círculo. Para encontrar el radio, sabemos que este va a ser 1 sobre kappa, porque ya en el ejercicio, en el ejemplo 2 o 3, vimos que kappa era 1 sobre el radio, pues entonces el radio es 1 sobre kappa. Y para encontrar el centro, vamos a utilizar la fórmula que es la posición inicial más r, el radio, por el vector normal. Básicamente, nosotros dijimos que n apunta en esta dirección, pero n solamente mide 1. Si a n lo multiplicamos por r, pues va a ser más grande, va a apuntar hacia el centro, pero va a medir lo que mide el radio. Esto significa que mide el radio
pero apunta en la dirección del centro. El problema es que si yo solamente hablo de este vector, los vectores salen del origen y estaríamos hablando de este vector. Para yo moverlo a que salga de aquí, le tengo que sumar esa posición inicial. Entonces, pues me voy a memorizar esa fórmula, pero con esta pequeña explicación que te di, entiende de dónde sale el radio y el centro. Entonces, pues ya nada más queda sustituir. Nosotros dijimos que kappa era coseno de 1. Por lo tanto, el radio va a ser igual a 1 sobre el coseno de 1 o secante de 1. R es secante de 1. Esa R la voy a necesitar cuando la sustituya aquí en la ecuación del círculo. Ahora voy a encontrar el centro. El centro es el punto inicial. ¿Te acuerdas qué punto es este? Lo tenemos acá guardado. El punto es el 1, logaritmo natural de coseno de 1. Esas son las coordenadas de este punto. Es el R inicial. Entonces aquí va a ir 1, logaritmo natural de coseno de 1 más R. Dijimos que R es secante de 1. Secante de 1 que multiplica a n. R sub 0 más R por n mayúscula. Si nos regresamos al pizarrón, vemos que n es menos seno, menos coseno. Entonces, aquí va menos seno de t, menos coseno de t. N es menos seno menos coseno. Entonces, si uso otro color, el está aquí, el más aquí está, el R aquí está y el N aquí está. N fue el que calculamos hace ratito. Por lo tanto, tengo que simplificar esta C y ya termino. C vale 1, logaritmo natural de coseno de 1 más, tenemos el número secante de 1 que está multiplicando al vector menos seno de 1, menos coseno de 1. Y sabemos entonces que el número va a tener que multiplicar a cada uno de ellos. Al hacer la primera multiplicación, me va a quedar menos tangente de 1. Voy multiplicando 1 sobre coseno por seno. Y luego me va a quedar menos 1 porque secante, que es 1 sobre coseno por coseno, me da menos 1. Por último, para sumar estos vectores, juntamos la x con la x y la y con la y. Por lo tanto, me va a quedar 1 menos tangente de 1, menos 1 más logaritmo natural de coseno de 1. El centro es 1 más tangente de 1, menos 1, para poner primero el número, más logaritmo natural de coseno de 1. Así es que ya con esta R, esta X sub 0 y esta Y sub 0, sustituido aquí, ya podemos encontrar la ecuación del círculo. La ecuación del círculo entonces va a ser
x menos x sub 0. X sub 0 sería 1 más, por el menos menos, tangente de 1. Todo eso al cuadrado. Voy aquí. X menos x sub 0, donde x sub 0 está ahí abajo, al cuadrado, más paréntesis y menos y sub 0, o sea, y más 1 menos logaritmo natural de coseno de 1 al cuadrado es igual a r cuadrada. R cuadrada es secante cuadrada de 1. Vamos a graficarlo, a ver si nos sale lo que estábamos esperando. Paréntesis, x menos 1 más tangente de 1 y era el paréntesis al cuadrado más paréntesis y más 1 menos logaritmo natural y más 1 menos logaritmo natural de coseno de 1. Coseno de 1 se cierra el paréntesis al cuadrado. Abre, abre, abre. Ah, no, me falta cerrar uno más. Es igual a... Abre, abre, abre. Esto está de mal. Al cuadrado. Igual a... Y más 1 menos logaritmo. Igual a... Paréntesis. Secante de 1 al cuadrado. Ahí está. Vamos entonces a borrar los dibujos. Entonces resulta que si el objeto está andando sobre la curva en verde y cuando llega al segundo 1 se le traba su volante y no lo puede enderezar, se va a quedar haciendo este círculo en rojo. Este círculo en rojo es el círculo osculador, el círculo que queda si la capa está constante. Y aquí está la ecuación de ese círculo que usamos con las fórmulas que pusimos. El radio es igual a 1 sobre capa y el centro es igual a la posición inicial donde lo estás calculando más el radio por n, que es el vector normal unitario de acá. Está n menos seno menos coseno. Y entonces con eso ya terminamos esta parte del video donde platicamos de la curvatura, el vector normal unitario y el círculo osculador. Muchas gracias.